que aquí hay compañeros que se dicen que son independentistas, pero a la hora de la verdad levantan la mano y se paran frente al juez y reconocen la Corte Federal. Déjame hacer una breve introducción para entrar en el tema ya formalmente. Tú sabes que desde que Puerto Rico fue tomado como botín de guerra por el imperialismo de los Estados Unidos en el año 1898, por el hecho de la ubicación estratégica en el Caribe de nuestra isla de Puerto Rico y las islas adyacentes, incluyendo Vieques, las miras eran en el marco de ese imperialismo joven que nacía, que era el imperialismo norteamericano, apoderarse de diversos países del mundo mediante el uso de la fuerza y la violencia, para lo cual requieren el desarrollo de unas fuerzas armadas vigorosas. Y una de esas fuerzas armadas era la Marina de Guerra de los Estados Unidos, que ya existía desde el tiempo en que se produjo la invasión en el 98, y que en efecto instrumentalidades de ese cuerpo participaron de manera prominente en esa invasión de Puerto Rico. Pero no es sino hasta el año 1940, como resultado de todas aquellas barbaridades que hizo el gobernador Winship en Puerto Rico, entre ellas la masacre de Ponce, que llega aquí un señor de apellido Leahy, que fue nombrado gobernador. Ese resultaba ser el funcionario de más alto rango bajo el presidente de los Estados Unidos, que era no, él era un alto funcionario de la Marina de Guerra de los Estados Unidos, un almirante de la Marina. Lo nombraron gobernador, que incluso yo menciono en mi novela Voces de Bronce un diálogo donde él le dice a Rupert, porque el nombramiento ocurre mientras ambos, que eran amigos íntimos, le indica Eisenhower, mira, yo te quiero mandar para Puerto Rico. Él dice, pero me vas a bajar de rango. No. Es para que creen las condiciones para unos grandes cambios que vienen. Estamos hablando del año 1940. Y en efecto lo nombra gobernador. No tuvo un año, porque él lo que hizo fue que creó toda una serie de condiciones para preparar el terreno para que viniera entonces otro gobernador a Puerto Rico de formación académica y sociólogo, que es el que tú te estás refiriendo. Se me fue el nombre de la cuestión es que una de las tareas de Leahy como gobernador fue ir creando las condiciones para el establecimiento de bases militares en la isla, con el ojo puesto en la guerra que se avecinaba y a la cual más adelante, en 1942, entra a los Estados Unidos, que es la Segunda Guerra Mundial. La cosa es que una de las bases militares que se establece en Puerto Rico, que resultó ser una de las bases militares más importantes del mundo de Estados Unidos, la base de Ceiba, la base de Rupert Road de Ceiba. Y donde se constituyó un triángulo militar que incluía Ceiba, Vieques y Culebra. Desde el primer momento en que se inician esos planes, nuestro movimiento revolucionario plantea objeciones, y Elvis Campos recordará que fue uno de los que primero levantó la voz de alarma frente a esos proyectos.
La cuestión es que se establecen las bases militares y se inicia desde el mismo comienzo una lucha contra la Marina. En Puerto Rico en general, pero en particular en Vieques y Culebra, pero en particular en Vieques. Y esta lucha contra la Marina va tomando cuerpo más organizado en el año 1967, 68, 69, a través de unas campañas que inició el movimiento pro independencia en esos años. Para ese tiempo, yo recuerdo que tú eras estudiante de la escuela, ¿verdad? De la escuela... Déjame ubicarte primero. Sí, Don Pedro Campo estuvo aquí en mi casa. ¿cómo? Don Pedro Ah, estuvo en mi casa. ok. Yo tenía 4 años. O sea, Perfecto. te estoy hablando como del 48 por ahí. Muy bien. Él vino a hacerle un reconocimiento y a colocar unas flores a la memoria de las tumbas de Leguillú, porque Leguillú fue uno de los que hizo resistencia contra España y contra un grupo de países, ¿no? Y eso es lo que yo tengo bien claro en mi memoria. Para ese tiempo, la única lucha que había en Vieques era la del Partido Nacionalista y la de Corregel, Muy bien. que era la única resistencia que había. Yo nací en el 44, es decir, que 3 años antes, en el 41, es que había entrado la Marina a Vieques. A los 3 años de haber entrado es que nací yo. Y ese periodo luego posterior, que vinieron las brigadas del movimiento por independencia, nos gustaría que nos hablara sobre ese primer periodo que incluía, yo creo que tú eras estudiante de la escuela superior, si no me equivoco. No recuerdo, de verdad no recuerdo, pero sí yo te puedo decir, cuando llegó a Vieques, que entraba al MPI en Vieques, fue un dentista que se llamaba Pablo Rivera Torres, de Cagua. Él fue que nos trajo aquí, inclusive a Maribra. O sea, obviamente es cierto, yo me ubico. Yo estaba en la escuela superior, Que tiene una casa en la orilla de la playa que Muy bonita. nos quedamos ahí. muy bonito, por cierto. Y allí era que se daban la charla con Maribra. Sí, pero es cierto. Sí. Yo estaba en la escuela superior. No, y estaba en la universidad también. Estaba entrando. Sí, estaba entrando en la universidad. Yo hice todo mi proceso al revés. Yo quería ser piloto, yo entré en el Junior College y quería estudiar mecánica aviación porque me han dicho, a través de la mecánica aviación, tú te puedes hacer posteriormente piloto. Como a los 2 meses o a las 2 semanas, y don Germán Ricky Dofter, un explotador de bien, siempre lo vuelven como el gran Edward, me fue a buscar, me mandó a buscar para que me fuera a estudiar. Yo no había querido salir, yo no había querido entrar a la universidad, yo entré en Junior. Después de la vocacional, a las 2 semanas me fui para el Junior. Y del Junior me fui a estudiar teatro, que era lo que yo quería estudiar, para la Universidad de Puerto Rico. Y ahí es que tuve el tiempo, estuve en compañía de teatro, estuve con la compañía teatral de maestros, que era ¿tú conociste por Dean? Sí. Porque era un dictador. Era un tremendo dictador. Yo no me llevaba con él. Muy bien. Porque a mí no me gusta que le falten el respeto a la gente. Él le faltaba. Por eso yo me alegré mucho cuando Miguel Álvarez Juárez le metió un puño. Y por fin alguien nos defendió. Pues y así fue mi trayectoria. Después me fui para la universidad. En la universidad me encuentro con una cuanta gente. Yo estudié con Walter Rodríguez, estudié con Daniel Lugo, Tato Lugo. Y Dalia. ¿Ah? Y Dalia Pérez Garay, que es mi hermana. Y Dalia Pérez Garay es mi hermana. Y me defendía todo el tiempo, me defendió. Yo recuerdo que ella me dijo una vez que yo, cuando había pelea y había que tirar piedra, como yo era un experto tirando piedra en Vieques, y esto es lo mío, voy para allá. Y preguntaban por mí, ella decía, mire, Guadalupe está ya disparando piedra ya. Y de así. Entonces, Nilda González,
¿te acuerdas de Niel? Digo, porque se quede por allá, que yo no lo quiero más ninguno joven. Y con la bandera me pasó lo mismo. Pues yo tenía un compromiso político que iba más allá de todo. Iba más allá de todo. Yo no tenía, yo sé que eso era un error mío. Yo no tenía problema en que si yo tenía que faltar una obra y había una lucha fuerte, yo tenía que escoger la lucha. Y siempre fue así. Luego yo lo entendí cuando yo fui maestro de teatro, que me empiezan a hacer lo mismo a mí, a faltarme a las obras y pararme la obra. Y espero que para ellos tirar piedras. para ellos tirar piedras. Y es que, no, pero chacho, Dalia yo la quiero en cantidad. Es muy buena y era muy tremendo ser humano. Entonces, tú dirías que las formas organizadas de lucha contra la Marina, de manera quizás con más efectividad, comenzó cuando entró el MPI a ese proceso. Correcto. Porque lo que hizo Correel y lo que hizo Don Pedro fue muy bueno. Fue la semilla. Fue quien tiró la semilla. ¿Qué sabía yo de Don Pedro? ¿Qué sabía yo de la bueno, y nosotros tuvimos a Roberto Acevedo, que cayó muerto ¿cómo se llama? En el ataque a la fortaleza. ¿Tú te acuerdas de Roberto? Sí, claro. Y tuvimos otra gente que cayó, mi tío político, Carlos Vélez Ríos, que estuvo cumpliendo por lo de ay Dios mío, los arrestos de los nacionalistas. Yo tengo familiares igual. Los Guadalupe tienen su historia aparte. Tienen la historia que ahora le da continuidad a mi sobrina. Mis dos sobrinas, la que está aquí al frente y Elda, es la grande. Que ha sido legisladora. Y entonces, pero también tenía Luisa Guadalupe. ¿No? ¿Tú te acuerdas de Luisa Guadalupe? Sí. Luisa, la del bastón. Pero también tenía PNP y tenía Popular. Entonces la lucha se radicalizó con la entrada del MPI. ¿Qué? La lucha. Sí, sufrió los cambios que había que hacerle para darle un sentido y una base más ideológica, porque tú mismo lo acabas de decir, nosotros nos reuníamos en la casa del dentista Sí. a recibir charla. Ahí es que yo me vinculo. Para dar charlas y para muchos de los que veníamos de la isla de pernoctar, Exacto. constituir el grupo, porque teníamos un grupo organizativo de 1968 al 70, que era un grupo organizativo de la región de Fajardo, Sí. que funcionaba bajo la dirección de la Secretaría de Organización. El secretario de organización en aquel momento era Pedro Bellel Chapel. Sí. Luego pasó a ser secretario de organización. También es Pedro. Sí. Y luego pasó a ser secretario de la organización el compañero Genaro Renta durante ese mismo periodo. Y a mí me encargaron, ¿no?, de dirigir el equipo de trabajo y pernoctaron en la casa del dentista. Fíjate, yo Genaro nunca lo vi en Vieques. No, Genaro nunca, todo ese tiempo, nunca, porque él entró como secretario de organización al final de ese periodo de 1968 al 70. Y mientras tanto, él también trabajaba de maestro en Ponce. O sea que le era muy difícil ir para allá. Dirigía la Secretaría de Organización prácticamente desde Ponce. Entonces tendría Guadalupe que decirnos, a raíz de la entrada del MPI, cómo cambia la lucha, qué se empieza a hacer aparte de los estudios en casa del doctor.
Correcto. Bueno, empezamos a desarrollar las actividades. Desarrollamos varias actividades. Aquí nos ayudaban Pedro Bayer, que era esencial en todo esto. Conseguíamos recursos artísticos. Aquí traíamos la nueva trova, traíamos de todo. Estaba Luis Herrera, no sé si tú te acuerdas de Luis Herrera. Un hombre brillante, inteligente, pero se fundió. Luis se fundió por completo. Muy buen escritor. Bueno, eso básicamente era presentarle la nueva cara de la lucha al pueblo de Vieques con actividades y con charlas que nos daban. ¿Y se inició algún tipo de rama clandestina? Vamos a decirte que sí, vamos a decirte que no. Yo te puedo decir... Sin que digas... grave. Sin que no digas nada que no puedas decir. No, yo te lo puedo decir porque yo le suplía cosas y a quien se la entregaba era a Julio. Hasta ese nivel. ¿Entiendes? Después tuve un encuentro con Filiberto, que delegó en mí resolver un problema y después me lo quitó. Y yo creo que estuvo correcto en quitármelo. ¿Puedes apagar eso? Sí, vamos entonces. A localizar el periodo histórico en el cual Vieques, como campo de tiro, adquiere relieve en esta gran lucha contra la Marina de los Estados Unidos. Porque tú recordarás que el campo de tiro principal de la Marina era Culebra. Y contra esa actividad del imperialismo norteamericano se desató una campaña grande del independentismo puertorriqueño. El Partido Independentista Puertorriqueño llevó a cabo actividades de desafío y desobediencia civil en Culebra. En un momento dado entró el MPI también por mar, una embarcación que interrumpió González. con Raúl González Cruz, estaba Mario Brán, estaban varios compañeros en la embarcación, inclusive este servidor estaba presente, y logramos paralizar el bombardeo a la isla de Culebra, ¿no? ¿Fue la pelea en la playa? Sí, en la playa. Y hasta el alcalde de Culebras, en aquel momento, levantó oposición al uso Él se metió para hacer desobediencia. ¿Cómo? El alcalde de Culebra El alcalde. se metió en la playa. No se metió. No llegó hasta ahí, pero sí levantó oposición. Sí. Oposición Al otro lado de la vena. a la presencia de las marinas en Culebra. La cuestión es que Los populares son populares, ¿no? como resultado de toda esa lucha, la Marina de Guerra de los Estados Unidos decide eliminar, cancelar las prácticas de tiro en Culebra. Entonces las trasladan todas para Vieques. Y ahí entonces... Con el apoyo de Hernández Colón. Exacto. Con el apoyo de Hernández Colón y del gobierno del Partido Popular Democrático. Así que ese constituye como que una nueva etapa en la lucha contra la Marina. A ver si nos habla de eso. Pero mira, aquí no se ha sido justo con la historia de verdad en cuanto a ese aspecto. No se ha sido justo y me da pena que uno de los verdaderos héroes de la lucha contra la Marina, un pescador que se llama Medina, tú lo llegaste a conocer, que ahora en estos momentos él está convaleciendo, le dio Alzheimer, la hija se lo tuvo que llevar fuera de Vieques, y ese para mí es el verdadero héroe. Ese es el que organizó todo, ese es el que por primera vez para la maniobra en Vieques. Pero él no era muy, ¿cómo se llama? Le gustaba reclamar laureles ni cosas así. Okay. Y por lo tanto, por todo el tiempo parecía como que el héroe era cuando era todo lo contrario. El que organizó verdaderamente, el que movió los pescadores, era Toñín Medina. ¿Por qué? Porque Toñín Medina venía de una familia de todos eran pescadores.
Eran como 8 o 9 hijos y una hija. Y todos eran pescadores. Todos eran pescadores. Ellos vinieron de Río Grande. Llegó a Vieques y de Vieques nunca salió más. Entonces, él en una ocasión paró a las maniobras. Él solo. Entonces, pasó que no vivía en Vieques. Se había ido para afuera. Se enteró de eso y quiso montar ese proyecto que él sabe que no era. Y eso nunca se le. Él adjudicaba como era. De hecho, cuando nos arrestan a nosotros, él decía, bien, nunca está arrestado con nosotros. Nunca, nunca. Toñín, cuando lo van a arrestar, le dice a los militares, paren un momentito. Ustedes se lo van a llevar a ellos, me tienen que llevar a mí también. El tipo era bravo, de verdad que era bravo. Y los hermanos de él eran bravos. Y entonces empieza pues a darse de todo. Él era que movía la mayor parte de los pescadores, porque a él lo apreciaban los pescadores de todos los sitios. Él fue junto conmigo a visitar a los pescadores en Vieques para unirlos a todos. Pero uno los unía por un lado y se no los unía por otro. Esa es la situación. Lo otro hay una cosa que yo te lo debo de decir, porque no te quiero esconder nada. El problema que nosotros tenemos con Carlos Galiza. Carlos Galiza tenía la frase, Culebra es del PIB y Vieques de nosotros. Nunca nos invitó. Víctor fue Culebra porque Luis Medina se lo llevó para Culebra. Pero a mí nadie me invitó para Culebra. Yo quería ir para Culebra. Yo me sentía tan mal que Culebra dijera, y todavía dice, que nosotros no le dimos el apoyo porque fue verdad. Porque Carlos Galiza nunca quiso que nosotros fuéramos a Culebra. De hecho, Rubén nunca entró a Vieques porque Carlos lo boicoteaba que llegara a Vieques. Hasta que un día, Justo Echevarría, no sé si usted cómo estuvo Justo Echevarría, Justo estuvo conmigo en teatro y desarrollando una buena amistad. Y Justo le dice a Rubén, el hombre para coordinarnos a Vieques es Ismael Guadalupe. Y entonces él me pide Justo que nos reunamos en Vieques y yo digo, hombre, digo. Y ahí es que me entero, mira hermano, yo te estoy llamando porque confío en ti y que quiero que tú entres con nosotros. Allá yo encantado. Y yo entré con ellos. Y estuve un día o 2 días con ellos. Digo, mira, yo tengo que atender los demás campamentos. No puedo abandonarlo. Y así eventualmente yo fui poco a poco, hasta que yo monté el campamento Ángel Rodríguez Cristóbal, que fue el último campamento que arrestaron. Y yo tenía una posición que a mí me la criticaban. Yo nunca reconocí la Corte Federal. Nunca. 5 veces me citaron, 5 veces me le paré frente al juez y digo, yo no creo en esta Corte. Porque no podía creer, si son los enemigos. Y yo le hice un resumen que tengo por ahí, que todavía lo guardo, es que la historia me sorprendió. Yo estudié la historia, me sorprenderá, de Fidel Castro. Y yo leí eso, y hablé con Mari Bravo, y digo, mira Mari, yo quiero utilizar esto como un ejemplo de cómo cambiarle la estrategia a ellos, de yo soy el que acuso. Entonces ahí se titula, mi delito me absolverá. ¿Qué año tú ubicarías más o menos ese planteamiento que le hiciste al Tribunal Federal? Más o menos. Ellos fueron en el 79. 7-9. Sí, a mí me arrestaron en el verano del 79. En octubre 2 fui encarcelado, me enviaron a Atlanta. ¿Qué sabía yo de Atlanta? Ayer que me entero, don Pedro había estado allí. ¿Cuánto tiempo estuviste preso? Y como 2 semanas, no sé por lo que. Y a Ángel se lo habían llevado para Tallahassee. Casi simultáneo contigo, No, una semana antes. Se lo llevaron en septiembre y yo fui en octubre. Te está recibiendo Ángel Rodríguez Cristóbal. Ángel y yo nos comunicábamos a través de mi hermano Tato, que es el mejor que lo conoció. En Vieques no conocían a Ángel.
Es importante que quede grabado ahí que Ángel Rodríguez Cristóbal fue asesinado por el gobierno de los Estados Unidos, estando preso en la cárcel de Tallahassee, en Florida. Entonces, posterior a eso, sabemos que la lucha contra la Marina de Guerra de los Estados Unidos cobró una nueva intensidad del año 1999 al 2002, 2003 por ahí, y el Partido Independentista, a través de su presidente, que también era senador, el compañero Rubén Berríos Martínez, estableció un campamento en la playa, precisamente en el ojo del campo de tiro, y terminó la Marina cesando las prácticas de tiro allí. ¿Nos puedes hablar sobre ese periodo? Mira, vamos, como te estaba explicando, a mí me convocaron a una reunión para invitarme a participar a través del compañero el ahorita de Arroyo, y se me hizo fácil, ¿no? Yo entendía que Rubén debía estar aquí. Cuando Rubén decidió venir para aquí se acabó la cosa. Aquí se acabó la cosa, y yo sabía que todo el sacrificio que él hizo, cuando tú lo ves tirado en la... A mí me dio pena, ¿verdad? Cuando yo veo a Rubén tirado en la tierra, comiendo prácticamente arena. Todo lo que él tuvo que pasar, la enfermedad, cáncer, de todo. Los ataques de la misma izquierda, que no entendían. Aquel era el campamento, aquel era su área política. Rubén convirtió aquello en su centro político. Y él tenía todo el derecho, porque él estaba allí por una cuestión política. Él no estaba por turistear. Entonces llegaban una gente allí y querían entrar allí, y él decía que no. Los ayudantes de él decían no. Y él tenía la razón, porque el gobernador de Puerto Rico, Carlos Romero Barceló, decía: ahí están enterrando droga y armas, y cualquiera podía ir allí, sentarse, enterrar algo, alguien marcarlo, y yo, mira, buscan allí, que allí hay armas y hay droga. Mire, lo cogían. Rubén era brillante, ¿verdad? Él pensaba por él y pensaba por el enemigo, porque todo eso se podía dar. Y es como cuando tú haces una actividad política, tú haces una protesta, organizas algo, tú tienes que velar, tú tienes que garantizar que tú estás abriendo para invitar a una gente que van a estar protegidos en esa actividad que es tuya. Y eso yo lo fui entendiendo con la actitud de Rubén. Yo tenía unos confrontamientos con la gente fuerte. Si tú piensas que esa fase de la lucha contra la Marina de Guerra de los Estados Unidos, que lideró el Partido Independentista puertorriqueño, fue clave. Fue definitorio en bien. Definitorio. Explícanos un poquito. Bueno, lo que pasa es que se va transformando. La lucha se va transformando, se va modificando, se va adquiriendo conocimiento por los compañeros de La Grande, por la ayuda de Pedro Valle Chapel, la misma ayuda de Julio, por un montón de gente que nos dio ayuda. Pero yo siempre noté ¿cómo se llama? El abogado que a él lo decía Carlos a Carlos Galliza. lo embruteció. Inclusive nos echaba así a nosotros para el lado. Mira, cuando Carlos venía, para que tú veas cómo era la cosa, Víctor y yo hacíamos un buen binomio, ¿sabes? Y Víctor necesitaba mucho de mí. Y por lo tanto, cuando yo voy preso... ¿Qué Víctor? ¿Ah? ¿Víctor qué? Víctor Emery, que es popular ahora. Muy popular,
En aquel tiempo todavía era del MPI. Sí, él era del MPI, tenía la influencia de Mario Brás, era fanático de Mario Brás, pero muchacho, algo quieto. Entonces, para ese tiempo, y quiero ir un poquito más hacia atrás, aquí el independentismo era flojo. Los únicos independentistas buenos aquí eran Carlos Vélez Riquio, Luisa Guadalupe, y obviamente Roberto Acevedo, que estuvo en Atlanta y lo mataron. Pero mi hermano, aquí hasta nacionalistas votaban con los populares. ¿Qué ibas a decir de Cristóbal? Que no era conocido en Vieques. No, Cristóbal no lo conocían en Vieques. A Cristóbal lo trataron de sacar de las actividades. Y yo lo sé porque me lo dijeron. Y después que me lo dijo, te echó para atrás. Y yo, no, tú me lo dijiste. Que tú lo estás negando por otra cosa. Lo trataron de sacar de actividades. Aquí quien conoció bien a Cristóbal, fue mi hermano Tato, que se escribía. Pero, como te digo, la llegada del Partido Nacionalista y posteriormente la llegada del MPI, porque sentaron unas bases sólidas aquí. Y luego con la llegada de Rubén, que le da el cantazo fuerte. Sabemos que la Marina de Guerra de los Estados Unidos probó y utilizó en sus prácticas de tiro en Vieques armas prohibidas internacionalmente, entre ellas el uranio reducido, que luego empezaron a usar en otras intervenciones de agresión contra otros países. La primera guerra del Golfo que desarrolló el primero de los Bush, el Bush padre, ¿no?, contra el pueblo iraquí, y la siguió utilizando el segundo Bush, el hijo, también contra el pueblo iraquí y contra otros países, y así con otras intervenciones que llevaron a cabo en el mundo. El uso de esas armas ha tenido el efecto de producir un grave problema de contaminación de las aguas y la tierra en Vieques. ¿Nos podría abundar un poquito sobre eso? Mira, yo quiero un poquito, porque tan reciente como hace como un mes o menos de un mes, conmigo se comunicó la licenciada, que era del MPI, después del PCT, no recuerdo, porque se comunica conmigo porque se está haciendo una investigación por unas universidades y más que nada por un grupo de bomberos, porque se utilizó en varios sitios, incluyendo en la isla, por bomberos, unos químicos que están prohibidos por ley a nivel mundial. ¿Ese es Reverón? Wilma Rivero. ¿Tú tienes comunicación con ella? Bueno, normal. Oye, bueno, pregúntale, dime, no, Ismael Guadalupe me estuvo hablando de esto. Yo quisiera, si tú me puedes abundar, si te puedo abundar. Estamos seguros que ella lo va a escuchar. Sí. Y ella, yo creo que lo estaba bregando con con el abogado, el que le mataron la esposa. Sí. La fiscal que mataron. Sí, a Raiza. O si no con Fermín, es con Alejandro Torres. Bueno, o todos. ¿Ah? O todos, sí. Sí. Bueno, pero te autorizo que tú le digas, Ismael me pidió porque es que como Ismael está así, quiere que tú lo ayudes a clarificar. Bueno, yo fui contaminado. Y no porque yo lo dije, sino porque hay una doctora en Cagua que mandó a hacer un estudio sobre mí y salió efectivamente y yo estaba contaminado con mercurio que tiró la marina. Mercurio. No napalm ni los otros ni los otros.
de mercurio. Pero se ha estado bombardeando con otros químicos a Vieques, que la Marina la está utilizando, pero están diciendo que eso no es culpa de la Marina, que es culpa de los contaminantes que proveyó esa agencia. O sea que aquí estamos bombardeados por contaminantes de distintas formas. Y eso es lo que hay en este momento. Tan reciente como los otros días me entero de un muchacho que trabajó en la base, que de la noche a la mañana murió joven. Y aquí allá arriba han muerto mucho. Y ya tú sabes que eso quedó chavo y te calla. O si no, te la ponen difícil para tú poder llevar un caso. Finalmente, sabemos que hubo una fecha en que el presidente de los Estados Unidos decidió suspender las prácticas de tiro de la Marina en Vieques. Tú señalas que la Marina sigue en Vieques. Correcto. Amplíanos sobre esto. Ok, mira, cuando nosotros, la compañera Liliana Coto, la esposa de Ventile, una socióloga, nos creó a nosotros unas bases sólidas ideológicas para poder bregar con la presencia de la Marina. Y la llamaba las 4D. Las 4D. Y en el mismo orden. Desmilitarización, descontaminación, devolución y desarrollo. Esas son las 4D. Y esas nosotros incorporamos en nuestro discurso y en cualquier cosa. 4D. Por lo tanto, la aspiración de nosotros es conseguir esas 4D. Bien que no se descontaminó. Había que no nos han devuelto. Bien que no se ha desarrollado y si se ha desarrollado es para otros, no para nosotros. Y la última que te dije, no me gustó nada. Si esas eran las 4 vías para nosotros sacar a la Marina de Vieques, no podemos alegar, y eso que se lo digo a Julio y se lo repito, pero Julio, tú entiendes que nosotros luchamos por 4 cosas y que al final de esas 4 cosas no las hemos conseguido. Él no lo entiende. Yo no sé si es por comodidad o por interés, porque yo le digo una cosa a Julio, esto mismo lo estoy diciendo, le digo, Julio, ¿dónde están las 4D por las cuales luchamos? Que de hecho se hizo un referéndum y el referéndum era hasta las 4D. Fue aprobado por la comunidad viequense. Por 70%. La comunidad viequense. Si tú tienes unos objetivos para luchar, no los puedes cambiar. Yo no me puedo meter al campo de juego de pelota, decirle, mira, se pegaron 2 outs, se acabó el juego. No, tú no puedes cambiar el juego estaba ya marcado. Anoche se presentó en Vieques la película La Pecera, ¿no? Un gesto extraordinario de los productores de la película que lo ofrecieron gratis a la comunidad viequense, podía ir cualquier persona a verla. Después de esa actividad, un grupo nos fuimos buscando dónde comer algo y tomarnos algo. Fuimos a un lugar de la Esperanza, para mi sorpresa, y es abundante lo que tú acabas de decir. La bebida había que pedirla en inglés. Sí. La comida en inglés. Ahí había que hablar inglés nada más. O sea que aquí hubo un cierto desarrollo, pero no es para la comunidad viequense. Allí hay que hablar, esa área es el estado 51. El estado 51. Bueno, si tú quieres, nos vamos a amanecer explicándote todo lo que nos han quitado. Empezando por las lanchas. Las lanchas no son de nosotros. No son de nosotros. Y esa gente que anoche estaba protestando, hoy amaneció un fresquito, bañadito, ya borraron. Porque eso es rutinario.
Esas peleas son rutinarias. Y a mí me envían mensajes y yo se los devuelvo. Yo se los devuelvo. Y le digo, mira, si nosotros parábamos los barcos de la Marina, carajo, no podemos pagar estas jodidas lanchitas. No las podemos parar. Mira, te voy a dar un ejemplo. No sé si te lo dije. La alcaldesa de Vieques. Cuando un secretario dijo que iba a venir para Vieques a pararla, dije, no te atrevas a meterte a Vieques. No te atrevas. Dijo, yo voy para allá y voy a parar ese. Ah, pues tírate. Y te vamos. Me llegó. Y eso le costó a la alcaldesa de Vieques su posición. Y era una alcaldesa del PNP. Siendo alcalde, pero no solamente ellos, también tirado. Nunca me voy a haber tirado. También tirado el partido PNP lo votó prácticamente. Y ese condenado sigue con ellos. Lo fastidiaron, ¿no? Lo fastidiaron. Y aquí la gente le tiene miedo a los políticos. Ellos no me invitan a mí para nada. Yo he hecho propuestas para acabar con la privatización, de crear una cooperativa de transportación marítima, avalado por el pueblo, pero el pueblo no se mueve. Dentro de ese programa de las 4D que mencionas, en el contexto de ese programa, hay que subrayar el impacto sobre la salud de la comunidad viequense de esa contaminación enorme que sufrió la isla Nena, y el hecho, agravado por el hecho de que aquí todavía no hay un hospital público al cual puedan acudir los enfermos a atender su salud, y tienen que ir a la Isla Grande, y en situaciones graves no pueden trasladarse porque la transportación está controlada, como tú muy bien has señalado, por entidades extranjeras. ¿Me podrías hablar sobre eso? Vamos a eso. Las lanchas son nuestra ambulancia. La primera ambulancia de nosotros es las lanchas o los aviones. No lo controlamos. No lo controlamos. Aquí un hermano de Prieto Ventura se le ocurrió, junto con otro, de construir un hospital en Vieques y llenó la plaza pública de bloques, todo alrededor de la plaza. A ese mismo muchacho, una nieta se le murió. Cada gato. ¿De qué edad es la niña? ¿Ah? ¿De qué edad? ¿De qué edad? La niña. Era adolescente. Era adolescente, muchacha preciosa, bonita. Mira, y él hizo que el alcalde se fijara. Pero después el alcalde le metió un cuchillazo por la espalda. Y él trabaja con el alcalde. Eso fue hace poco, pues yo me recuerdo de eso. Sí. Cuando vinimos a lo de Sí, Martí. como 2 años, como en el 21, por ahí. Sí. Por ahí. Este pueblo ha tenido que inventarse las luchas sin ninguna orientación, sin ninguna, ¿cómo se llama? Estratega que lo ayude. Mira, cuando yo viajaba para algunos países, yo lo que iba era aprender. Yo estuve en Japón, en Okinawa. En Okinawa me enteré de que la población de Okinawa había rodeado una base militar. Entonces, tú conoces Koda, ¿verdad? Tú conoces Koda. Yo hablo con Koda. Hay que aclarar que una base militar norteamericana. Norteamericana, sí. Porque Japón Sí, todavía está impedido de tener su plan. Pues mira, yo hablo con Skoda y digo, oye, Skoda, yo quisiera hacer esto en Vieques, pero esto va a ser difícil, porque en Vieques lo que vemos 4 o 5 gatos. Y dije, Ismael, vamos a meterle mano. Y dije, pero Skoda, ¿con qué gente? Y además allí no se puede rodear la base. Vieques mide
millas de ancho. Y se necesita mucha gente y no las tenemos. Digo, vamos a meterle mano, te dije. Mira, le metimos mano, no rodeamos la base, pero por allí no entraba nadie. Ellos se asustaron, nosotros le movíamos la vela, le hacíamos de todo. Y Escoda creó una consigna, decía, esta vela no caerá sola. Y una amenaza, Escoda, pues, una amenaza. Y no funcionó. Y así era que nosotros veníamos, inventando, copiamos mucho. Pero el viejense no está en el pasado todavía. No quiere luchar. ¿Qué procede ahora? ¿Ah? Mira, yo crear conciencia sobre ello, porque lo más sencillo es lo siguiente. Esas lanchas son de HMS. Tú le puedes decir a HMS, mira HMS, métete en las lanchas por el fundillo. Lo Vieques es de nosotros. Yo no entraré a tu lancha, pero tú no entras a Vieques. Y te vamos a bloquear. Si lo hizo Eva, lo hizo una mujer. ¿Por qué nosotros no podemos hacer lo mismo? Entonces tienen los Airbnb. Vamos a pararnos frente a los Airbnb. Yo he ido a pararme frente a los Airbnb. ¿Cómo es posible que en Vieques haya gente que no tenga casa, que no tenga casa donde vivir? Porque aquí unos gringos se antojaron a un puertorriqueño o uno que viene de la isla, quitarnos la vivienda a nosotros para dársela a unos extranjeros. Para lucrarse de ellos. No, para lucrarse de ellos. ¿Sabes? Vieques mide 4 por 21 millas de largo. Esto no es un, ¿cómo se llama? Un imperio. Esto es algo chiquitito. Una pulgada de tierra que tú des y le estás dando parte de la vida de un viequense. Yo creo que hay que lucharlo, pero la gente no lo entiende. Y tan fácil que sería esto. ¿Quieren ir a alguna pregunta? No, porque no. Que hablen, tiran información, porque es que yo nada. No lo mismo. Tranquilo.